Ruido de estática. Una radio de campaña cruje en la oscuridad. La voz de un hombre, agotada, desesperada, atraviesa la interferencia. Fidel, ¿dónde estás? Necesitamos ayuda. Fidel, silencio. 9 de octubre de 1967. Che Guevara murió en Bolivia. El mundo culpó a la CIA, pero 50 años después, documentos secretos revelan algo que Cuba ocultó durante medio siglo. Fidel Castro pudo salvarlo, y no lo hizo. Esta no es una teoría conspirativa más. Son documentos desclasificados de la CIA, testimonios de diplomáticos cubanos, confesiones de generales, y una pregunta que ha obsesionado a historiadores durante décadas. ¿Fidel traicionó al Che? Las imágenes de archivo muestran el cuerpo sin vida de Ernesto Guevara en una lavandería de Valle Grande, sus ojos abiertos mirando al vacío. El guerrillero más famoso del mundo, ejecutado como un criminal común. La narrativa oficial fue simple. El Che había ido a Bolivia a iniciar una revolución continental. Había fallado. La CIA y el ejército boliviano lo habían capturado y asesinado. Fidel Castro, su hermano de armas, había llorado su muerte en la Plaza de la Revolución frente a 1 millón de cubanos. Pero en 2015, la Agencia Central de Inteligencia desclasificó miles de documentos sobre operaciones en América Latina. Entre esos papeles amarillentos apareció algo inquietante. Un memorándum fechado en junio de 1967, 3 meses antes de la muerte del Che. El documento es claro. Castro sabe que Guevara está en peligro mortal en Bolivia. Castro ha recibido múltiples solicitudes de refuerzos, armas, suministros médicos, y Castro no está enviando nada. Un ex diplomático cubano cuya identidad permanece protegida confesó en 2013. Fidel quería deshacerse de Che. Che era demasiado radical, demasiado idealista. Sus críticas a la Unión Soviética estaban poniendo en peligro la relación de Cuba con su único aliado poderoso. Fidel pensó, si Che fracasa y muere, se convierte en mártir. Si Che triunfa y regresa, se convierte en problema. Para entender esta traición, hay que regresar al principio, al momento en que 2 revolucionarios cambiaron el mundo juntos, antes de que el poder los separara para siempre. 1959. La Habana explota en celebración. Fidel Castro y Che Guevara entran victoriosos a la ciudad después de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Las imágenes los muestran abrazados, riendo, fumando puros. Fidel, el líder carismático. Che, el guerrillero ideólogo. 2 hermanos que habían peleado juntos en la Sierra Maestra durante 2 años. En la boda de Che con Aleida March ese mismo año, Fidel fue testigo. En las reuniones del nuevo gobierno, Che era la voz más escuchada después de Fidel. Cuando Fidel necesitaba consejo, llamaba a Che. Cuando Che necesitaba apoyo, Fidel estaba allí. Los primeros años fueron de gloria compartida. Che dirigió los tribunales revolucionarios. Implementó la reforma agraria. Se convirtió en ministro de Industria y presidente del Banco Nacional de Cuba. Fidel confiaba en él como en nadie más. El mundo los veía como un solo proyecto revolucionario, pero las grietas comenzaron a aparecer en 1962. La crisis de los misiles. La Unión Soviética había instalado armas nucleares en Cuba. Estados Unidos descubrió las instalaciones y exigió su retiro inmediato. El mundo estuvo al borde de la guerra nuclear durante 13 días. Fidel negoció con los soviéticos y con los estadounidenses. Aceptó retirar los misiles a cambio de garantías de no invasión. Che estuvo furioso. Quería lanzar los misiles. Prefería ver a Cuba destruida antes que humillada. Esa noche, Che y Fidel tuvieron su primera discusión seria. Che acusó a Fidel de traicionar los principios revolucionarios. Fidel le respondió que los principios no servían de nada si Cuba desaparecía del mapa. Fue el primer golpe a la amistad. Pero el daño real vino después. Che comenzó a viajar por el mundo como embajador de la Revolución Cubana. En Argelia, en la ONU, en conferencias internacionales. Y en cada discurso, Che criticaba duramente a la Unión Soviética. Los acusaba de ser imperialistas disfrazados de socialistas, de explotar a los países pobres igual que Estados Unidos.
Fidel dependía completamente de la ayuda soviética. Petróleo, armas, dinero, alimentos. Todo venía de Moscú. Y Che estaba insultando públicamente a los patrocinadores de Cuba. Un documento de la CIA fechado en 1964 registra: las tensiones entre Castro y Guevara son evidentes. Castro ve a Guevara como una amenaza a la estabilidad diplomática de Cuba. Guevara ve a Castro como un revolucionario que se está volviendo político. Y para Guevara, ser político es traicionar la revolución. En diciembre de 1964, Che viajó a las Naciones Unidas. Dio un discurso incendiario denunciando tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética. Cuando regresó a La Habana, Fidel lo estaba esperando. La reunión duró 3 horas. Nadie más estuvo presente, pero varios testigos escucharon gritos. 3 meses después, en marzo de 1965, Che desapareció de Cuba. La versión oficial era que había ido a ayudar a movimientos revolucionarios en África. La realidad era más compleja. Aleida March, la viuda de Che, reveló décadas después: Ernesto me dijo que Fidel y él habían acordado que era mejor que se fuera. Pero yo vi sus ojos. No fue un acuerdo. Fue una expulsión disfrazada de misión heroica. Che escribió una carta de despedida a Fidel. En ella renunciaba a todos sus cargos en el gobierno cubano, a su ciudadanía, a todo. Fidel guardó esa carta en secreto durante 2 años. La publicó solo después de que Che murió. ¿Por qué esperar? Porque mientras Che estuviera vivo y esa carta fuera privada, Fidel tenía control. Era su seguro. Si Che causaba problemas desde el extranjero, Fidel podía mostrar la carta y decir: él renunció voluntariamente. Un general cubano retirado confesó en 2010. Fidel nos dijo que Che se iba porque quería exportar la revolución. Pero todos sabíamos la verdad. Fidel quería que Che se fuera, que era demasiado peligroso para tenerlo cerca. Che fue primero al Congo. La misión fue un desastre. 7 meses de combate inútil. Che regresó derrotado, enfermo, desilusionado. Pero en lugar de volver a Cuba, fue enviado directamente a Bolivia. Y fue en Bolivia donde todo terminaría. Donde Fidel tendría que tomar la decisión más oscura de su vida. Donde la amistad entre 2 revolucionarios moriría en el silencio de un radio que nunca respondió. 7 de noviembre de 1966. Ernesto Guevara cruzó la frontera boliviana con un pasaporte falso a nombre de Adolfo Mena González. Se había rapado completamente su barba legendaria. Había teñido su cabello de gris. Usaba lentes gruesos de carey que le daban aspecto de burócrata envejecido. Nadie en el aeropuerto de La Paz reconoció al guerrillero más famoso del mundo. Su plan era audaz hasta la locura: crear un foco guerrillero en el sureste boliviano que se expandiera como incendio incontrolable por todo el continente. Primero Bolivia, luego Argentina, después Perú, Chile, Brasil. Una revolución continental que convertiría Sudamérica entera en un Vietnam gigante contra el imperialismo. El sueño épico que Fidel Castro había abandonado, pero que Che Guevara aún perseguía con fervor religioso. Llegó a la región de Ñancahuazú con 50 hombres, cubanos veteranos de Sierra Maestra y bolivianos idealistas reclutados, armas limitadas, provisiones calculadas para 3 meses, y sobre todo, una promesa explícita de Fidel. La Habana enviaría refuerzos constantes, armas, medicinas, todo lo necesario. En su diario escribió con optimismo: hoy comienza nueva etapa de lucha. Estoy lleno de optimismo. Fidel me ha dado su palabra de apoyo total. Confío en mi hermano completamente. Pero ese apoyo prometido nunca llegaría. Marzo de 1967. Apenas 3 meses después, el plan se desmoronó. El ejército boliviano descubrió el campamento cuando un desertor nervioso delató la ubicación exacta por dinero. La guerrilla tuvo que abandonar la base, moverse constantemente, iniciar operaciones antes de estar preparados. Che escribió con preocupación: estamos expuestos prematuramente por traición. Necesitamos más tiempo, más hombres, más armas. He enviado 3 mensajes urgentes a La Habana solicitando refuerzos de emergencia. Espero respuesta en 48 horas. La respuesta de La Habana fue silencio absoluto que duraría semanas, luego meses.
Abril. Las primeras escaramuzas con el ejército boliviano. En 2 semanas, Che perdió 7 hombres. Uno era veterano cubano de Sierra Maestra. Las bajas eran irreemplazables. Provisiones bajando peligrosamente. El grupo se dividió en 2 columnas para buscar comida, pero perdieron contacto de radio. Che pasó 3 semanas sin saber si la otra mitad seguía viva. Diario del 23 de abril. Hemos enviado 6 mensajes a Fidel en 3 semanas. Ninguna respuesta, ni una palabra. ¿Qué pasa en La Habana? ¿Por qué este silencio? Los hombres preguntan cuándo llegan los refuerzos. No sé qué responderles sin mentir ni desmoralizarlos. Harry Villegas, Pombo, guerrillero cubano sobreviviente, recordó en entrevista de 2015. Che se sentaba junto al radio cada noche sin falta. Esperaba horas. Ajustaba la frecuencia meticulosamente buscando señal de La Habana. Solo estática. Yo lo veía murmurar. «Vamos, Fidel, hermano», responde. Solo una palabra. Una señal de que no nos olvidaste. Pero nada llegaba. Yo pensaba, Fidel nos abandonó. Pero jamás lo decía en voz alta. Habría sido traición. Mayo. El asma crónica de Che empeoró dramáticamente. La humedad de la selva tropical era letal para sus pulmones dañados. Cada noche tosía violentamente hasta vomitar. Sus manos temblaban sin control. Apenas sostenía su rifle. Los ataques asmáticos eran tan severos que perdía el conocimiento durante minutos. Diario del 12 de mayo. Mi condición física se deteriora rápidamente. Sin medicamentos específicos no sé cuánto aguantaré. Los ataques de asma son cada vez más frecuentes y violentos. He solicitado a La Habana envío urgente de inhaladores y ampolletas de adrenalina. Han pasado 5 días completos. Silencio continúa. ¿Es posible que nuestros mensajes no lleguen? ¿O alguien decidió no responder? Junio. La guerrilla reducida a 20 hombres hambrientos y enfermos. ¿Todos constantemente hambrientos? Muchos enfermos de parásitos, perseguidos día y noche. Los campesinos locales, la población que debían liberar según la teoría del foco, en lugar de apoyarlos, los delataban sistemáticamente al ejército por recompensas o miedo. Che había cometido error fatal. Entrenó a todos sus hombres en idioma quechua, convencido de que era predominante en Bolivia. Pero los campesinos de esa región hablaban exclusivamente guaraní. La guerrilla literalmente no podía comunicarse con la población que venían a liberar. Documento clasificado de inteligencia CIA, fechado en junio de 1967. Registra. Inteligencia confirma operación guerrillera de Guevara desintegrándose rápidamente. Múltiples fuentes independientes dentro del gobierno cubano indican que Guevara ha solicitado insistentemente ayuda material a Castro. Castro no responde los mensajes. Nuestra evaluación. Castro tomó decisión política calculada de permitir que Operación de Guevara fracase completamente. Mientras Che agonizaba en montañas bolivianas, ¿qué hacía Fidel Castro? La Habana, junio de 1967. Fidel sentado en su despacho amplio del Palacio de la Revolución. Sobre su escritorio de caoba, ordenados, varios mensajes militares cifrados urgentes de Bolivia. Cada uno marcado con sello rojo de máxima prioridad. Todos con mismo mensaje. Necesitamos ayuda inmediata o moriremos. General de alto rango del ejército cubano. Identidad protegida. Reveló en entrevista confidencial de 2010. Fidel convocó reunión extraordinaria del alto mando militar. Éramos 7 generales presentes. Fidel mostró todos los mensajes de Che extendidos sobre la mesa. Leyó uno completo en voz alta. Che pedía 50 hombres entrenados, armas automáticas modernas, suministros médicos, radio de mayor alcance. Fidel preguntó directamente, ¿podemos técnicamente enviar esto a Bolivia? Respondimos unánimemente que sí, definitivamente posible. Difícil logísticamente sí, pero factible. Teníamos recursos disponibles. Teníamos hombres voluntarios listos. Entonces Fidel hizo la pregunta que cambió todo. ¿Qué dirán los soviéticos si hacemos esto? El silencio fue absoluto y pesado. Todos sabíamos la respuesta. La Unión Soviética había expresado categóricamente su profundo desagrado con las aventuras revolucionarias
de Che. El Kremlin había invertido cientos de millones de rublos en mantener a flote la economía cubana, constantemente al borde del colapso. Petróleo vital, trigo, equipamiento industrial, todo venía de Moscú. Y los soviéticos no querían ese dinero desperdiciado en guerras perdidas en montañas sudamericanas. Mucho menos toleraban las críticas públicas de Guevara, denunciando al socialismo soviético como traición al marxismo. Cable diplomático desclasificado de embajada soviética en La Habana, fechado 18 de mayo de 1967. Hemos dejado absolutamente claro al camarada Castro que cualquier apoyo material a operaciones del camarada Guevara en Bolivia será visto con extrema preocupación por el Soviet Supremo. El camarada Guevara ha demostrado ser elemento disruptivo peligroso en relaciones internacionales del movimiento socialista. Cuba debe elegir ayuda económica soviética que mantiene viva su economía o fantasías revolucionarias suicidas de Guevara. No existe término medio. Fidel Castro eligió supervivencia de su régimen sobre todo. El mismo general continúa. Fidel habló con franqueza brutal. Dijo textualmente: "No podemos arriesgar nuestra relación vital con soviéticos. Si ayudamos a Che y fracasa, caemos con él. Estados Unidos invade y soviéticos no nos defienden. Si no ayudamos y fracasa, se transforma en mártir que podemos usar. Nosotros sobrevivimos para continuar la revolución. La supervivencia de Cuba debe ser prioridad única, no sueños imposibles de Che. Era lógica fría, brutal, calculadora. Pero era lógica pragmática". Ex diplomático cubano confesó en 2013 bajo anonimato. Fidel sabía exactamente qué hacía. En reuniones privadas del Politburó, hablaba abiertamente sobre el problema Che. Decía: "Che es puro, idealista, pero peligroso para nuestra supervivencia. Si regresa victorioso de Bolivia, ¿cómo lo controlo? Se convierte en polo de poder alternativo. Jóvenes radicales lo siguen a él, no a mí. Mejor que muera como héroe que viva como competidor". Historiador John Lee Anderson, quien investigó 5 años con acceso a archivos cubanos, concluyó en biografía de 2008. Fidel pudo haber salvado a Che. Categóricamente pudo. Recursos estaban disponibles. Logística era complicada, pero factible. Otros movimientos guerrilleros en América Latina recibían apoyo cubano en ese periodo. Fidel tomó decisión consciente, calculada de no intervenir. No fue asesinato directo. Fue asesinato por omisión deliberada. Julio de 1967. Che cumplió 39 años en selva boliviana. Sin celebración alguna. El grupo reducido a 17 hombres esqueléticos. 2 muertos literalmente de hambre. 3 de disentería severa. Los sobrevivientes tan débiles que apenas caminaban 3 horas sin descanso. Diario del 14 de junio. Hoy cumplo años en estas condiciones miserables. Me pregunto si llegaré a 40. Pienso constantemente en mis hijos. Aleida tendrá 7 años. Camilo 5. Celia 4. Ernesto 2. No he visto crecer a mis propios hijos. Elegí la revolución sobre mi familia. ¿Fue la elección correcta? Pienso obsesivamente en Fidel. ¿Por qué no responde ni una vez? ¿Me olvidó completamente o decidió que soy prescindible? Agosto. Atrapados en cañón sin salida. Ejército boliviano rodeándolos completamente. Entrenados por boinas verdes estadounidenses. Sin comida. Sin agua limpia. Sin medicinas básicas. Che tan débil que compañeros lo ayudaban a caminar. Pombo recuerda. Noche de agosto en Cueva. Llovía torrencialmente. Che no podía respirar. Su asma peor que nunca. Me llamó. Dijo: "Pombo, creo que Fidel nos abandonó". Respondí: "No, comandante, él nunca nos abandonaría". Che me miró con ojos hundidos. Los hermanos también traicionan, Pombo. Especialmente cuando el poder está en juego. Yo sabía que tenía razón. Ambos sabíamos la verdad. 23 de agosto de 1967. Che escribió su último mensaje desesperado, transmitido en código Morse con radio que funcionaba a duras penas. Operador de radio cubano en La Habana que recibió el mensaje, declaró en 2011, ya anciano: "Nunca olvidaré ese mensaje. 2 de la madrugada. Transmisión débil, llena de interferencias.
Tuve que pedir repetición 3 veces. Cuando descifré, lloré. Decía, hermano Fidel, ¿dónde estás? Nos estamos muriendo aquí. No es retórica, literalmente muriendo. Necesitamos hombres, armas, medicina. Si no puedes enviarlo todo, envía algo. Cualquier cosa. Solo una señal de que no nos olvidaste. Por favor, Fidel, por favor. Tu hermano, Ernesto. El mensaje llegó al Palacio de la Revolución. Entregado personalmente a Fidel Castro a las 8 de la mañana del 24 de agosto. Asistente presente en oficina ese día recordó. Fidel tomó el papel. Lo leyó muy lentamente, 2 veces completas. Miró ese papel 5 minutos en silencio, su rostro sin emoción visible. Luego dobló el papel cuidadosamente, casi con ternura, como algo precioso. Lo guardó en cajón superior izquierdo de su escritorio. No dijo palabra, no dio orden alguna. No llamó a ningún general. Simplemente continuó revisando otros documentos sobre cosecha de azúcar, como si nada hubiera pasado. Como si su hermano no estuviera muriendo en Bolivia suplicando ayuda. Fidel Castro nunca respondió ese último mensaje. 8 de octubre de 1967. Che Guevara capturado por ejército boliviano en Cañón cerca de La Higuera, herido en ambas piernas. Su rifle dejó de funcionar. Levantó manos. No disparen. Soy Che Guevara. Valgo más vivo que muerto. Arrastraron a escuela abandonada. 24 horas de interrogatorios. Che apenas habló. Pidió ver a maestra del pueblo, Julia Cortés. Julia recordó en 1995. Vi hombre atado en suelo, sucio, herido, pero ojos increíblemente intensos. Preguntó por niños de La Higuera, si tenían libros, comida. Hablamos 10 minutos sobre educación, como si no fuera a morir. 9 de octubre, 13 horas exactas. Órdenes desde La Paz, ejecutar al prisionero. Presidente Barrientos consultó con Washington. CIA recomendó eliminación inmediata. Sargento Mario Terán, parcialmente ebrio, entró tambaleando. Che lo miró directamente. Sé que vienes a matarme. Dispara, cobarde. Solo vas a matar a un hombre. Terán disparó 9 veces deliberadamente. Piernas, brazos, hombros, finalmente pecho. Che Guevara murió ahogándose en su propia sangre, en escuela abandonada de pueblo que nadie conocía, rodeado de extraños, miles de kilómetros de Cuba, sin mensaje de Fidel. La Habana. 19 horas. Fidel recibió noticias cenando con ministros. Se levantó sin palabra. Se encerró en oficina 2 horas. Salió con ojos rojos. Convocó reunión emergencia. Ministro presente esa noche. Fidel entró. Dijo, Che ha muerto en Bolivia. Lloró genuinamente varios minutos. Todos llorábamos. Pero noté algo más en Fidel. En sus ojos, además del dolor, había algo que solo puedo describir como alivio. Como si peso enorme hubiera sido levantado de hombros. 15 de octubre. Plaza de la Revolución. 1 millón de cubanos bajo sol abrasador. Fidel Castro, vestido verde olivo impecable, subió al podio. En manos, carta de despedida que Che había escrito 2 años antes. Carta que Fidel mantuvo secreta todo ese tiempo. Carta que ahora usaría para escribir su propia versión de historia. Fidel leyó con voz quebrada por emoción. Querido Fidel, me acuerdo en esta hora de muchas cosas. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Llega la hora de separarnos. Multitud lloraba abiertamente. Fidel lloraba. Cámaras de televisión capturaron cada lágrima, cada gesto de dolor. El mundo entero vio a Fidel Castro lamentando pérdida de su hermano revolucionario. Fue actuación magistral de dolor público. Pero documento CIA desclasificado exactamente 48 años después, en 2015, revela realidad diferente. Informe clasificado alto secreto. Escrito por agente infiltrado en círculo íntimo del gobierno cubano. Fechado 20 de octubre de 1967. Apenas 5 días después del funeral público. Fuente confiable reporta Castro expresó alivio en reunión privada del Politburó por muerte de Guevara. Cita textual de Castro. Problema Che finalmente se resolvió. Che era idealista peligroso que ponía en riesgo relación con Moscú y supervivencia. Ahora es mártir que controlo, moldeo, uso.
Su imagen me pertenece. Evaluación. Castro utilizará sistemáticamente imagen romántica de Guevara para consolidar propio poder, mientras asegura ningún otro líder carismático pueda desafiarlo. Eso fue exactamente, meticulosamente, lo que Fidel Castro hizo durante siguientes 49 años. 57 años después, la pregunta permanece: ¿Fidel Castro traicionó a Che Guevara? Los documentos dicen una cosa, los defensores de Fidel dicen otra. Che ya no puede hablar. Existen dos versiones irreconciliables de esta historia. La primera es la defensa de Fidel Castro. Historiadores cercanos al gobierno cubano argumentan que Fidel amaba genuinamente a Che, que fueron hermanos de armas durante años, que la decisión de no enviar refuerzos no fue traición, sino necesidad política brutal. Un académico cubano explica: Fidel enfrentaba una elección imposible. Cuba dependía totalmente de la Unión Soviética. Sin apoyo soviético, Cuba colapsaba. Los soviéticos no tolerarían más aventuras de Che. Si Fidel apoyaba a Che, perdía a los soviéticos. Si perdía a los soviéticos, perdía a Cuba. Fidel eligió salvar la revolución cubana sobre salvar a un hombre en Bolivia. Fue decisión dolorosa pero necesaria. Además, la misión boliviana era suicida desde el inicio. Che fue contra todos los consejos. Los campesinos no querían revolución. El Partido Comunista Boliviano no lo apoyó. El terreno era imposible. Che estaba enfermo. Enviar refuerzos habría significado enviar más hombres a morir. Un general retirado declara: ¿qué habrían cambiado 50 hombres más? Nada. El ejército boliviano tenía miles. La CIA estaba infiltrada. Los campesinos delataban. Che estaba condenado desde que cruzó la frontera. Enviar refuerzos solo habría multiplicado la tragedia. Esta versión pinta a Fidel como líder pragmático que hizo lo que debía. Un hombre que amaba a su amigo pero amaba más su revolución. No un traidor, sino un realista forzado a elegir. Pero existe la segunda versión, la acusación. Otros historiadores, apoyados por documentos CIA y testimonios de exfuncionarios cubanos, presentan un Fidel diferente. Un Fidel que no solo permitió que Che muriera, sino que deliberadamente lo dejó morir porque Che, vivo, era problema político. John Lee Anderson es directo. Fidel pudo salvar a Che. Los recursos existían. Decidió conscientemente no hacerlo. ¿Por qué? Porque Che se había vuelto amenaza. Criticaba a los soviéticos. Desafiaba la autoridad de Fidel. Representaba polo alternativo de poder. Si Che regresaba victorioso, Fidel tenía rival imposible de controlar. Pero si Che moría, se convertía en mártir. Y los mártires no desafían líderes. Obedecen silenciosamente desde pósters. Documentos CIA apoyan esto. Múltiples informes de 1967 registran que funcionarios cubanos expresaron que Fidel prefería a Che muerto que vivo, que veía su muerte como solución a problema incómodo. Un exdiplomático desertor declara: Fidel calculó fríamente que vivo era impredecible, peligroso, incontrolable, que muerto era perfecto, un símbolo que Fidel podía usar para legitimarse. Durante 50 años usó la imagen de Che en cada discurso, póster, eslogan. Che se volvió conciencia moral de la revolución, pero esa conciencia estaba muerta y silenciosa, exactamente como Fidel lo necesitaba. Esta versión pinta a Fidel como político maquiavélico que sacrificó a su mejor amigo por poder. No realista, sino traidor calculador. ¿Cuál es la verdad? Probablemente está entre ambas versiones. Fidel no era ni hermano leal ni traidor frío. Era algo más complejo, más humano, más contradictorio. Fidel amaba a Che. Testimonios confirman afecto real, respeto profundo, hermandad auténtica. Pero Fidel también amaba el poder. Y cuando tuvo que elegir entre su amigo y su poder, eligió el poder. No con alegría, pero sí con determinación. Fidel sabía que sin apoyo, Che probablemente moriría. Pero no lo detuvo. No le negó ir a Bolivia. No lo llamó de regreso. No envió refuerzos. Fidel permitió que eventos siguieran su curso natural hacia tragedia. Y cuando Che murió, Fidel lloró. Pero también sintió alivio. Esta es la naturaleza de traición política. No es siempre puñal en la espalda. A veces es silencio.
A veces es no responder mensaje de auxilio. A veces es dejar que alguien camine hacia su muerte sin decir, detente. 57 años después, pósters de Che siguen en paredes de La Habana. Su imagen está en camisetas de estudiantes mundialmente. Se volvió símbolo eterno de rebelión juvenil, idealismo puro, revolución romántica. Y Fidel Castro, hasta su muerte en 2016, usó esa imagen constantemente. Cada discurso invocaba el espíritu de Che. Cada política se justificaba en nombre de Che. Fidel se convirtió en guardián oficial del legado de Che, puntirónico. El hombre que posiblemente dejó morir a Sino Taisintiastumo, Che se volvió custodio de su memoria. Entonces, ¿Fidel traicionó al Che? Depende de cómo defines traición. Si traición es acto deliberado para destruir a alguien, entonces no. Fidel no asesinó a Che. Pero si traición es elegir tu supervivencia sobre la de tu hermano, tu poder sobre su vida, entonces sí. Fidel traicionó a Che con su silencio. La pregunta final no es si Fidel traicionó a Che, es, ¿tú qué habrías hecho en lugar de Fidel? ¿Habrías arriesgado tu revolución, tu país, tu legado para salvar a un amigo en misión imposible? ¿O habrías hecho el cálculo frío? No hay respuesta fácil. Y tal vez esa sea la verdadera lección, que la historia no es blanco y negro. ¿Qué héroes tienen defectos? ¿Qué traidores tienen razones? Y que a veces, la línea entre ambos es imposible de trazar. Che Guevara murió el 9 de octubre de 1967. Fidel Castro vivió 49 años más. Uno murió joven y puro. El otro vivió largo y complicado. ¿Quién tuvo mejor destino? Cada persona debe responder por sí misma. La conspiración que Cuba ocultó 50 años no es secreto simple. Es verdad compleja, dolorosa, humana. Ahora, después de conocer documentos, testimonios, versiones, tú decides. ¿Fidel traicionó al Che? ¿O hizo lo necesario para sobrevivir? La historia no tiene respuesta. Solo preguntas. Y ahora, esas preguntas son tuyas.